metal retorcido y cristales rotos. Esas pesadillas me persiguieron durante un año entero. Deseché mi título de medicina, un futuro prometedor y mi cordura. Todo se desvaneció al instante. Mientras lloraba la muerte de un novio que se mató por correr bajo la tormenta para ver a su amante. De repente, abrí los ojos. La lluvia torrencial golpeaba las ventanas de mi habitación. Un teléfono vibró con violencia. La pantalla mostraba el nombre de Leo. Había llegado una milagrosa segunda oportunidad. Esta vez puede correr directo hacia su tumba de agua. Aprobar mis exámenes críticos es la prioridad. El reloj digital de mi mesita de noche brillaba con un rojo intenso y penetrante. 6 de la mañana, 12 de noviembre de 2021. Lo miré fijamente, con el pecho agitado y el pelo pegado a la frente por el sudor frío. Me toqué la cara. Sentí el calor de mi propia piel, el pulso firme y frenético bajo mis dedos. No estaba en los pasillos estériles del psiquiátrico de San José. No estaba sentada en el sótano de mi madre mirando una pared en blanco. No, estaba de luto por una vida que había detonado estúpidamente. Estaba en mi antiguo piso de estudiantes en Malasaña. Afuera, una borrasca monstruosa arrasaba la ciudad. Sacudía los cristales de las ventanas. Convertía las calles en ríos resbaladizos y peligrosos. Era la misma tormenta que había arruinado mi vida la primera vez. En mi vida anterior, el 12 de noviembre era el día de mi examen MIR, el examen más crucial de mi vida, el que determinaría mi residencia, mi carrera, mi todo. Había estudiado 12 horas al día durante 8 meses, pero nunca llegué al centro de exámenes, porque esa mañana, a las 6:15, mi novio desde hacía 3 años, Leo Mendoza, irrumpió en nuestro piso. Olía a cerveza barata y a desesperación. Buscaba las llaves de su coche. Había recibido una llamada frenética de Sara Jiménez. Sara, la solo una amiga de sus años de universidad, la chica cuyos mensajes ocultaba, cuyas historias de Instagram miraba obsesivamente. Lo había llamado llorando, diciendo que su coche se había averiado a las afueras de la ciudad y que su ex abusivo la estaba buscando. Leo, jugando al héroe trágico, declaró que tenía que ir a por ella. Lo que no me dijo, lo que descubrí más tarde, fue que Sara no estaba tirada en la carretera. Estaba en una carrera ilegal de coches en el viejo polígono industrial. Y Leo iba a competir con su Subaru WRX modificado contra un rival local, solo para impresionarla. En mi vida pasada, perdí la cabeza. Le supliqué, bloqueé físicamente la puerta, sollozando, gritando que las carreteras eran una trampa mortal, que estaba tirando nuestra relación por una chica que lo usaba. Peleamos con tanta violencia, con tanta pasión, que las horas se esfumaron, cuando me apartó de un empujón literalmente lanzándome contra la pared del pasillo, y se fue. Yo era un desastre, magullada e histérica. Perdí mi examen. Me senté en el suelo de nuestro piso, paralizada por un ataque de pánico, viendo cómo el reloj pasaba de mi hora de registro. 2 horas después, recibí la llamada. Leo había perdido el control de su coche en una curva con aquaplaning en la calle 30. Dio 3 vueltas de campana antes de estampar el chasis contra un pilar de hormigón. Fue declarado muerto en el acto. Sara, que estaba sentada en el asiento del copiloto animándolo, sobrevivió con una clavícula rota. En su funeral, me trataron como a la villana. Su madre, la señora Mendoza, me prohibió sentarme en primera fila. Sara interpretó el papel de la viuda afligida. Y a mí me dejaron con el corazón roto, una carrera de medicina fallida y una montaña de deudas que ya no podía pagar. Caí en una profunda depresión. Al final, dejé la facultad de medicina por completo. Buds. Mi teléfono vibró violentamente en la mesita de noche. Me devolvió bruscamente al presente. Miré la pantalla. Llamada entrante. Leo. Una ola escalofriante de
Claridad me inundó. No iba a llorar esta vez, no iba a suplicar. Sentí un nudo, frío y duro en el estómago. La armadura de una mujer que ya había vivido el peor escenario posible. Respiré hondo. Dejé que el teléfono sonara 2 veces más y deslicé para contestar. Cristina. La voz de Leo era cortante, frenética, crepitando a través del auricular. ¿Estás despierta? Escucha. Necesito que me escuches. Estoy despierta, Leo, dije. Mi voz era inquietantemente tranquila. Carecía del temblor desesperado que tuvo la primera vez. Sara tiene problemas. Soltó la mentira con una facilidad pasmosa. Se le ha estropeado el coche en la plaza. Me 30. Está aterrorizada, Cristina. Está diluviando ahí fuera. Tengo que ir a buscarla. Podía oír el rugido de un motor de fondo. Ni siquiera estaba en su piso. Ya estaba en su coche, calentándolo. La audacia me golpeó. No me llamaba para pedir permiso, sino para absolver su propia culpa. Quería que yo discutiera, para poder justificar su huida. ¿Vas a salir con este tiempo?, pregunté, tanteando el terreno. Tengo que hacerlo, espetó, a la defensiva de inmediato. Sé que la odias, Cristina, pero no puedo dejarla tirada. Ten un poco de empatía. Voy a ir para allá. Solo quería avisarte para que no te volvieras loca cuando no contestara al teléfono. Cerré los ojos. Imaginé su cara. La mandíbula afilada, el pelo castaño, revuelto. La sonrisa arrogante que ponía cuando creía que se estaba saliendo con la suya. Lo había querido tanto. Era repugnante. ¿Vale?, dije en voz baja. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El motor rugió de nuevo, pero Leo no habló. Vale, repitió finalmente, con la voz teñida de sospecha. ¿Qué quieres decir con vale? Quiero decir vale. Ve a buscarla, dije, sacando las piernas de la cama. El suelo estaba frío bajo mis pies descalzos. Caminé hacia mi escritorio. Mis libros de medicina y mis tarjetas de estudio estaban apilados ordenadamente. Las carreteras están mal, Leo. ¿Conduce rápido? Supongo. ¿Estás siendo sarcástica?, exigió. Su tono cambió de defensivo a agitado. Este no era el guión. Se suponía que yo debía gritar. Se suponía que debía amenazar con romper con él. No, respondí, cogiendo mi portaminas favorito y metiéndolo en mi bolsa de examen transparente. Tengo el MIR hoy. Leo, necesito prepararme. Si Sara te necesita, deberías ir. No te preocupes por mí. Cristina, no juegues a estos juegos mentales pasivo-agresivos conmigo. Ahora mismo, gritó por encima de la lluvia. Estoy haciendo una buena acción, siempre. Estás tan celosa. Es patético. Volveré para el mediodía. De acuerdo, no te apresures por mi cuenta. Susurré. Da igual. Eres increíble. Colgó. La línea quedó en silencio. Miré el teléfono durante exactamente 3 segundos. Luego abrí los ajustes. Bloqueé su número, bloqueé el número de su madre y activé el modo no molestar. Entré en el baño, encendí la dura luz del techo y me miré en el espejo. Parecía pálida, agotada, pero viva. Mis ojos, normalmente suaves y dóciles, eran duros como el pedernal. Vas a ser médica, Cristina, le dije a mi reflejo. Y Leo, Mendoza ya es un fantasma. El silencio en el piso era ensordecedor, solo roto por el rítmico y violento tamborileo de la lluvia contra el cristal. En mi vida pasada, este piso se había sentido como una jaula, donde caminaba como un animal atrapado, agonizando por el paradero de Leo. Hoy se sentía como un santuario. Tenía exactamente 2 horas antes de tener que estar en el centro de exámenes. Seguí mi rutina matutina con precisión mecánica. Preparé una cafetera de café solo y fuerte. Comí una tostada con mantequilla de cacahuete, forzándome a tragarla aunque mi estómago daba vuelcos. Me duché.
dejando que el agua hirviendo lavara los escalofríos fantasma de mi trauma pasado. Mientras me vestía con ropa cómoda de varias capas, los centros de examen son notoriamente fríos. Mi mente se desvió hacia la realidad de lo que estaba sucediendo en la M30 en ese mismo momento. Leo no estaba rescatando a Sara. Se iba a encontrar con ella en una pista de carreras abandonada. Domingo Ramos, un mecánico resentido con un Mustang trucado, había retado a Leo a una carrera, a cambio de los papeles del coche. Sara lo había orquestado todo, manipulando a los dos hombres para su propia diversión. Una parte de mí, una pequeña brasa de la chica que solía ser, se preguntó si debía llamar a la policía, si debía dar un soplo anónimo a la Guardia Civil sobre una carrera ilegal. Pero dudé. En mi vida pasada, cuando la policía investigó el accidente, recuperaron las grabaciones de la cámara del coche de Leo. Las imágenes mostraban a Leo conduciendo a 180 kilómetros por hora en una zona de 90. Los neumáticos, completamente calvos, ignorando las risitas poco entusiastas de Sara para que frenara. Él había elegido pisar el acelerador. Él había elegido ignorar las advertencias meteorológicas. Él había elegido mentirme. Si lo detenía hoy, ¿qué pasaría? ¿Mañana? ¿Se casaría conmigo solo para engañarme con Sara un año después? ¿Estrellaría su coche contra un monovolumen con una familia el mes que viene? No. Puedes salvar a una persona que está decidida a destruirse. Solo puedes liberarte de ella antes de que te arrastre al abismo. Cogí mi bolsa y de plástico transparente. Dentro estaban mi DNI, mi permiso de admisión, 2 lápices y tapones para los oídos. Todo lo que necesitaba. Nada que no necesitara. Mi portátil sonó desde la encimera de la cocina. Era un iMessage de María, mi mejor amiga y compañera de estudio. María, 715A. M. Tía, esta tormenta es una locura. Voy a pedir un Uber ya para llegar pronto al centro. ¿Estás bien? ¿Te ha llevado Leo? Sonreí suavemente. María. Ella había intentado advertirme sobre Leo durante años. Cuando dejé la facultad de medicina en la línea temporal anterior, fue la única que siguió llamando, hasta que mi depresión la alejó incluso a ella. Escribí rápidamente. Cristina 716A. M. Leo y yo hemos terminado. Se fue a ver a Sara. Yo cojo el metro. Nos vemos allí. Vamos a arrasar. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. María estaba claramente atónita. María 717A. M. Espera, ¿qué? Hoy. Te ha dejado por Sara. Hoy. Dios mío. Cristina, lo siento muchísimo. Voy a matarlo. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Cristina 718A. M. Estoy perfectamente. Mejor que bien. Centrémonos en el examen. Dejemos el asesinato para después de ser doctoras. Cerré el portátil. Me puse mi impermeable grueso y salí por la puerta. No miré hacia atrás. No miré la foto, enmarcada de Leo y yo en la entrada. El camino al metro fue brutal. El viento azotaba la lluvia de lado, picando mis mejillas como pequeñas agujas. Las calles de Madrid estaban casi desiertas. La luz gris de la mañana luchaba por atravesar las nubes espesas y furiosas. Mientras estaba sentada en el traqueteante tren del metro, agarrando mi bolsa contra el pecho, sentí una repentina oleada de vértigo. Era la línea de tiempo corrigiéndose, el universo reconociendo la desviación. En otra realidad, en este mismo instante, yo estaba de rodillas en mi pasillo, gritando el nombre de Leo. Respiré hondo y con un escalofrío. Saqué una pila de gastadas tarjetas de farmacología, mecanismo de acción de los macrólidos, inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad ribosomal 50, efectos secundarios de la miodarona, fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, disfunción tiroidea. Recité los datos en mi cabeza una y otra vez,
usando la ciencia dura e inflexible para anclar mi mente. La medicina tenía sentido. La patología tenía sentido. Acción y reacción, causa y efecto. Leo era una anomalía que finalmente había extirpado de mi sistema. Cuando salí de la estación de metro, el centro de exámenes se alzaba delante. Un edificio de ladrillo aburrido que parecía una fortaleza. Entré por las puertas, dobles. Sacudí mi paraguas mojado y vi a María paseando por el vestíbulo. Mordía las uñas agresivamente. Cuando me vio, corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. «Estás helada», dijo, apartándose para examinar mi cara. «Cristina, ¿de verdad? ¿Estás bien? Pareces diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, revisando mi permiso por última vez. «No sé», murmuró María, sus ojos oscuros escaneándome. «Normalmente, cuando Leo hace de las suyas, pareces a punto de romperte. Hoy, parece que simplemente no te importa». «No me importa», dije, y fue lo más cierto que había dicho en mi vida. Él tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. ¿Estás lista para el primer bloque?» María parpadeó, claramente sorprendida por mi estoicismo, pero una sonrisa de alivio se extendió lentamente por su rostro. «Joder, sí. Vamos a por esos títulos». Nos unimos a la cola de seguridad. Delante de nosotros, el vigilante, el doctor Herrero, un hombre mayor y severo que se tomaba su trabajo demasiado en serio, estaba registrando a los estudiantes con un detector de metales. «Bolsillos, fuera. Nada de relojes, nada de joyas». Ladró el doctor Herrero, su voz resonando en el pasillo estéril. Mientras me acercaba para darle mi DNI, un fuerte trueno sacudió el edificio. Las luces parpadearon momentáneamente antes de estabilizarse. «Vaya tiempo hace. Fuera, señorita Esteban», gruñó el doctor Herrero, examinando mi carnet de conducir. «Sí, señor», respondí. «Un día peligroso para estar en la carretera». Me devolvió el DNI. Taquilla 42. «Buena suerte». Guardé mi teléfono, mi abrigo y mis lazos con el mundo. Entré en la sala de examen, me senté en mi cubículo asignado y me puse los auriculares con cancelación de ruido. La pantalla brillaba en azul. «Comenzar examen». Hice clic con el ratón. El examen fue una maratón agotadora. 7 bloques, 60 minutos cada uno. 280 preguntas diseñadas para destrozarte mental, física y emocionalmente. Durante las primeras 2 horas, estuve completamente concentrada. Era como si mi cerebro, libre de la aplastante ansiedad por la fidelidad de Leo, estuviera operando a una capacidad que no había sentido en años. Reconocía patrones de enfermedades al instante. Un hombre de 45 años se presenta con corea y demencia. Enfermedad de Huntington. Repetición del triplete CAG. Una mujer de 30 años con linfadenopatía iliar bilateral, sarcoidosis. Volaba a través de las preguntas. Cada respuesta correcta se sentía como un ladrillo que se colocaba para construir los cimientos de mi nueva vida. Pero a mitad del bloque 4, mi concentración se rompió. A través de las gruesas paredes del centro de examen, e incluso a través de los pesados auriculares, sentí una vibración sorda. No era un trueno, era el sonido de sirenas lejanas. Muchas de ellas. Mi mano se detuvo sobre el ratón. Miré el temporizador digital en la esquina superior derecha de mi pantalla. 10:45 AM. Mi corazón dio un vuelco repentino y doloroso. 10:45 AM. En mi vida anterior, el informe policial indicaba que el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:38 AM. A las 10:45 AM. Los primeros equipos de emergencia estaban llegando al lugar. Un sudor frío me recorrió la nuca. Cerré los ojos y, de repente, la sala de examen estéril se desvaneció. Estaba de vuelta en la morgue, mirando el cuerpo de Leo en la mesa de acero inoxidable.
el repugnante hematoma morado en su pecho por el impacto del volante, las laceraciones irregulares en su cara. Respira. Cristina, me ordené a mí misma. Respira. Tú no lo mataste, su arrogancia lo mató. Forcé mis ojos a abrirse y miré la pantalla. Pregunta 142. Un paciente C. Presenta con un dolor torácico opresivo severo que se irradia al brazo izquierdo. Infarto de miocardio. Susurré en silencio, haciendo clic en la respuesta correspondiente. No paré de nuevo. Superé el agotamiento. Superé la culpa fantasma y dejé que la ciencia me llevara a casa. Para cuando terminé el último bloque, me dolía la espalda, tenía los ojos secos y las manos me temblaban ligeramente por una mezcla de adrenalina y abstinencia, de cafeína. Hice clic en enviar respuestas finales. Apareció una pantalla agradeciéndome por completar el examen. Me levanté, con las piernas como gelatina, y salí de la sala. El reloj del pasillo marcaba las 4:30 p.m. El vestíbulo estaba lleno de estudiantes de medicina agotados, estirándose, suspirando y charlando nerviosamente sobre la prueba. María esperaba junto a las taquillas, con aspecto completamente exhausto. Creo que he suspendido la sección de neurología, gimió mientras me acercaba, apoyando la cabeza en la taquilla 43. No podía recordar los nervios craneales ni a la de 3. Lo has hecho bien, María. Siempre le das demasiadas vueltas, dije, con voz ronca. Giré la llave de la taquilla 42 y saqué mis cosas. Me puse el impermeable y cogí el móvil. Dudé. Durante las últimas 8 horas había existido en un vacío. La tragedia de Schrödinger. Mientras no encendiera mi teléfono, Leo estaba vivo y muerto a la vez. Si lo encendía, la realidad de mi renacimiento se cimentaría en la tragedia una vez más. ¿Estás bien?, preguntó María, notando mi vacilación. Sí, dije, suavemente. Mantuve presionado el botón de encendido. Apareció el logo de Apple. La pantalla se iluminó al instante. El teléfono se congeló mientras un tsunami de notificaciones inundaba la pantalla. 47 llamadas perdidas. 82 mensajes de texto sin leer. 14 mensajes de voz. Ignoré los mensajes de números desconocidos y fui directamente a los que habían eludido. Mi lista de bloqueo, principalmente de amigos comunes de la universidad. Borja, 1115A. M. Cristina, coge el teléfono. Ha habido un accidente. Borja, 1130A. M. Cristina, por favor, llámame. La madre de Leo está histérica. ¿Dónde estás? Jessica, 12, 5P. M. Cristina, lo siento mucho. Por favor, dime que estás en el hospital. Mi pulgar se detuvo sobre un mensaje de la madre de Leo, la señora Mendoza, que había llegado a través de un desesperado mensaje directo. Facebook. Señora Mendoza, 1 p.m. Cristina Esteban, ¿dónde estás? Mi hijo está en quirófano y tú no estás aquí. ¿Cómo pudiste dejarlo salir de casa con esa tormenta? ¿Cómo no lo detuviste? Eres una chica egoísta y horrible. Ven al Hospital La Paz. Inmediatamente. Dejé escapar una risa áspera y amarga que resonó en el silencioso vestíbulo. María se sobresaltó, mirándome con los ojos muy abiertos. Cristina, preguntó vacilante. En mi vida pasada, las palabras de la señora Mendoza me habrían destruido. Le habría creído. Habría cargado con la culpa sobre mis propios hombros y dejado que me aplastara hasta convertirme en polvo. Pero esta vez no sentí nada más que una piedad fría y distante. ¿Qué es?, preguntó María, acercándose para mirar mi pantalla. ¿Leo?, dije simplemente. Ha tenido un accidente de coche. María ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Oh, Dios mío, ¿está bien? No lo sé, dije. Está en quirófano. Abrí una aplicación de noticias en mi teléfono y escribí accidente M30, Madrid. El primer artículo apareció de inmediato, publicado hacía solo 1 hora, por una cadena de noticias local.
Última hora. Devastador accidente de tráfico. En la M30 deja un muerto y 2 heridos críticos. Muerto. Se me cortó la respiración. La línea temporal había cambiado. Toqué el artículo y comencé a leer, mis ojos volando sobre el texto. Aproximadamente a las 10:40 a.m. ocurrió un accidente fatal en la M30 en dirección sur. Los testigos informan que un Subaru WRX modificado y un Ford Mustang negro conducían a velocidades excesivas, participando en lo que parecía ser una carrera ilegal a pesar de las severas condiciones climáticas. El Subaru perdió el control, cruzó la mediana y chocó de frente con una furgoneta de reparto. El conductor del Subaru, identificado como Leo Mendoza, es de 24 años. Fue excarcelado y trasladado en helicóptero al Hospital Universitario La Paz en estado crítico. Si Leo estaba en estado crítico, ¿quién? ¿Había muerto? Me desplacé hacia abajo. La pasajera del Subaru, una mujer de 23 años, fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Las autoridades aún no han revelado su nombre, a la espera de notificar a la familia. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo ruidosamente contra el suelo de linóleo. Sara estaba muerta. En la línea de tiempo anterior, Leo había muerto y Sara había sobrevivido, porque yo había retrasado a Leo 2 horas. Habían corrido más tarde por la mañana. Hoy, porque le dejé salir por la puerta en el momento en que quiso. Salieron a la carretera en el momento exacto equivocado. Chocaron con la furgoneta de reparto. «Cristina», gritó María, recogiendo mi teléfono y leyendo la pantalla. Su rostro se quedó sin color. «Oh, Dios mío, una pasajera. ¿Era? Era Sara». Susurré mientras la realidad se abatía sobre mí como una ola helada. No lo detuve. Me concentré en mi examen. Y al hacerlo, había reescrito el destino de 3 personas diferentes. «Tenemos que ir al hospital», dijo María, con urgencia, agarrándome del brazo. «Cristina, tenemos que ir ahora mismo». Miré a María. Pensé en la señora Mendoza esperándome allí, lista para gritarme. Pensé en Leo en una mesa de operaciones, roto y sangrando por una chica que ya estaba en la morgue. «No», dije, apartando suavemente pero con firmeza mi brazo del de María. «¿Qué quieres decir con no?» María me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Cristina, tu novio está en estado crítico». «No es mi novio, María», dije, mi voz firme, sonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Te lo dije esta mañana. Hemos terminado. Pero no puedes dejarlo allí sin más. Mírame», respondí. Cogí mi mochila, me la eché al hombro y caminé hacia la salida del centro de exámenes. La lluvia de fuera por fin había cesado, dejando las calles resbaladizas y brillantes bajo el sol de la tarde que se abría paso entre las nubes. Había aprobado mi examen. Había sobrevivido al día que originalmente me destrozó. Ahora iba a ir a casa, bloquear el resto de los números y, por fin, dormir bien. La mañana después del examen MIR, me desperté con una sensación que no había sentido en mi vida anterior. Paz. No había ningún peso aplastante en mi pecho. Ninguna neblina sofocante de dolor. Ningún paseo frenético por un piso silencioso, esperando que un fantasma entrara por la puerta. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando el zumbido distante del tráfico de Madrid. La tormenta había pasado, dejando atrás una mañana de noviembre fresca y dolorosamente brillante. Me di la vuelta y miré mi teléfono. Estaba completamente en silencio. Mi lista de bloqueo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, cuando abrí mi correo electrónico, la realidad se impuso. Mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes frenéticos de conocidos de la universidad. Pero un asunto destacaba, enviado desde una dirección que no reconocía. Asunto: «Eres un monstruo. Remitente: Brenda Mendoza». Lo abrí, con expresión impasible. «Cristina, sé que has bloqueado mi número. Eres una chica cobarde, egoísta y malvada. Leo está en la UCI con la pelvis
destrozada, 2 pulmones colapsados y una conmoción cerebral grave. Y tú no apareces por ninguna parte. Se despertó durante 5 minutos anoche y preguntó por ti. La policía estuvo aquí. Sara está muerta. Sabías que iba a salir con esa tormenta y no hiciste nada. Nunca te perdonaré por abandonarlo cuando más te necesitaba. Ven al hospital ahora o juro que te arruinaré. Leí el correo electrónico 2 veces. El distanciamiento clínico que había cultivado en las últimas 24 horas se mantuvo firme. Pelvis destrozada, neumotórax bilateral, conmoción cerebral, en mi vida pasada. El informe del forense había detallado una sección del tronco, encefálico. Muerte instantánea. Leo había sobrevivido esta vez, pero su cuerpo estaba roto. Y Brenda, fiel a su estilo, buscaba desesperadamente un chivo expiatorio. No respondí. Reenvié el correo a una carpeta recién creada llamada Protección Legal. Cerré mi portátil y fui a prepararme un café. A las 10 a.m., unos golpes fuertes y agresivos en mi puerta principal sacudieron el piso. Dejé mi taza. Me acerqué a la mirilla y miré. No era Brenda, era peor. Era Borja, el amigo de la fraternidad de Leo, un animador eterno. Estaba en el pasillo, con aspecto acalorado y furioso. Quité el cerrojo y abrí la puerta. Solo una rendija, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué quieres, Borja? Pregunté, con la voz desprovista de emoción. ¿Me estás tomando el pelo, Cristina? Gritó Borja, intentando empujar la puerta, pero la pesada cadena de acero se lo impidió. Déjame entrar. La madre de Leo está teniendo un ataque de nervios en La Paz. Sara está muerta, y tú estás aquí, sentada. ¿Qué te pasa? Lo que me pasa es que estoy agotada después de hacer un examen de medicina de 8 horas. Respondí con suavidad, y Leo ya no es mi problema. Borja me miró, con la mandíbula literalmente desencajada. ¿Ya no es tu problema? Es tu novio. Casi se mata ayer. Es mi exnovio, corregí. Rompimos ayer por la mañana, antes de que decidiera ir a Maña, jugar a las carreras en la M30. Borja se estremeció. La bravuconería vaciló en sus ojos por una fracción de segundo. No estaba corriendo. Estaba rescatando a Sara. Borja, no te hagas el tonto. ¿Conmigo? Dije, mi tono afilándose como una cuchilla. Sé lo de Domingo Ramos. Sé lo del desafío por los papeles del coche en el polígono industrial. Sé que Sara montó todo para alimentar su propio ego. Y sé que Leo condujo como un idiota temerario. Mató a una chica y destrozó una furgoneta de reparto en el proceso. El silencio en el pasillo fue absoluto. Borja tragó saliva, su rostro adquiriendo un tono grisáceo y enfermizo. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Todo el grupo de amigos había estado encubriendo la obsesión de Leo con Sara durante años. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Domingo? Balbuceó Borja. ¿Por qué? No soy la chica ingenua y patética que todos creíais que era, dije en voz baja. Dile a Brenda que deje de enviarme correos. Si vuelve a acosarme, solicitaré una orden de alejamiento. Y dile a Leo que debería conseguir un abogado muy bueno. Le cerré la puerta en la cara a Borja y eché el cerrojo, mientras me apoyaba en la pesada madera. Una fría sonrisa asomó a mis labios. En mi vida anterior, había dejado que esta gente me manipulara para creer que yo era responsable del trágico final de Leo. Había dejado que me convencieran de que si solo lo hubiera amado mejor, él no habría buscado la validación de Sara. Nunca más. 2 días después, el mundo real llamó a mi puerta. No en forma de amigos enfadados, sino con el golpe pesado, metódico de la Policía Nacional. El inspector Harding era un hombre de aspecto cansado, de unos 50 y tantos años. Llevaba una gabardina arrugada y una libreta que parecía haber sobrevivido a una guerra. Me senté frente a él en la pequeña mesa de mi cocina, con una taza de café recién hecho entre nosotros. Señorita Esteban, gracias por aceptar hablar conmigo, dijo el inspector Harding,
haciendo clic con su bolígrafo. Sé que es un momento difícil. Entiendo que usted y el señor Mendoza terminaron su relación recientemente. Sí, inspector. Rompimos la mañana del accidente, dije con claridad. De acuerdo, pasó una página. Su madre, Brenda Mendoza, ha declarado que ustedes dos tuvieron un altercado grave esa mañana. Ella alega que su hostilidad provocó que el señor Mendoza condujera de forma errática, lo que llevó al accidente. No pude evitar la risa seca y sin humor que se me escapó. Brenda está buscando a alguien a quien culpar por el cargo de homicidio imprudente de su hijo. Inspector, Leo y yo no tuvimos un altercado. Tuvimos una breve llamada telefónica de 2 minutos. Deslicé mi teléfono desbloqueado sobre la mesa, con el registro de llamadas abierto. Como puede ver, me llamó a las 6:15 a.m. La llamada duró 1 minuto y 42 segundos. Estaba estudiando para mi examen MIR, que hice en el Centro de Exámenes de 8 a.m. a 4:30 p.m. Tengo el comprobante de admisión con la hora si lo necesita. Harding miró el teléfono. Luego volvió a mirarme, sus ojos entrecerrándose ligeramente en señal de evaluación. Estaba acostumbrado a novias llorosas, negaciones histéricas o ira defensiva. No sabía qué hacer con un distanciamiento clínico y documentado. ¿Puede decirme la naturaleza de esa llamada?, preguntó. Me dijo que el coche de Sara Jiménez se había averiado y que iba a recogerla. Le dije que las carreteras eran peligrosas y que condujera con cuidado. También le dije que tenía mis exámenes, no podía distraerme. Colgó y fui a mi examen. Eso fue todo. ¿No mencionó a Domingo Ramos?, preguntó Harding, soltando el nombre como una prueba. No parpadeé. Leo me dijo que estaba rescatando a Sara. Pero, inspector, si mira las grabaciones de la cámara del Subaru de Leo, asumiendo que sobrevivió al accidente, creo que encontrará que no estaba actuando como un buen samaritano. Verá que conducía a más de 160 km/h con neumáticos gastados. Harding hizo una pausa, su bolígrafo suspendido sobre el papel. ¿Cómo sabe lo de los neumáticos gastados, señorita Esteban? Porque le dije que los cambiara hace 3 semanas y se gastó el dinero en un nuevo sistema de escape. Respondí. Hechos. Solo hechos. Harding suspiró, cerrando su libreta. Es usted una joven muy pragmática, señorita Esteban. La mayoría de la gente en su posición estaría destrozada en este momento. Una chica ha muerto. Una chica ha muerto por una elección. Le corregí suavemente. Sara eligió subirse a un coche con un hombre que sabía que conducía temerariamente para impresionarla. Leo eligió llevar su coche más allá de sus límites físicos en medio de una borrasca. Mi más sentido pésame a la familia de Sara, pero me niego a asumir la responsabilidad de una tragedia en la que no tuve parte. Harding me estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. La familia Jiménez ha presentado oficialmente una demanda por homicidio culposo contra el señor Mendoza, y el fiscal sigue adelante con los cargos de conducción temeraria con resultado de muerte. Si lo que usted dice coincide con los datos telemáticos que extrajimos del coche, el señor Mendoza se enfrenta a una pena de prisión considerable. Entonces le sugiero que se centre en su fisioterapia, dije con calma. Va a necesitar su fuerza. Cuando el inspector Harding se fue, me acerqué a la ventana y miré la bulliciosa calle de abajo. La narrativa había cambiado por completo. En la línea temporal pasada, Leo murió, como un héroe trágico. Una víctima del tiempo, llorado por su madre y su mejor amiga, Sara. En esta línea temporal, la dura luz de la supervivencia había quemado el romanticismo. Leo no era un héroe, era un criminal. Pasaron 6 semanas. Las estaciones cambiaron, trocando el amargo y lluvioso noviembre por un enero, helado y cubierto de nieve. Mi vida se había asentado en un ritmo riguroso y hermoso. Había recibido mi nota del MIR, un 258. Estaba en el percentil 90. El mundo de la medicina era mío.
y mis rotaciones clínicas en el Hospital Clínico San Carlos iban a la perfección. María y yo estábamos celebrando en un pequeño y oscuro pub cerca del hospital, chocando nuestras jarras de cerveza barata. Por la doctora Esteban y la doctora Patel, brindó María, con los ojos brillantes. Sobrevivimos al examen más difícil de nuestras vidas, y ni siquiera tuvimos que vender nuestras almas. Solo unos cientos de horas de sueño, respondí, sonriendo mientras tomaba un sorbo. Al dejar mi vaso, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Desconocido? Estoy fuera de tu edificio. Por favor, Cristina, solo necesito verte una vez. Mañana me trasladan a un centro de rehabilitación antes de juicio. Por favor, miré la pantalla. El frío del invierno de Madrid parecía filtrarse a través de las paredes del pub. ¿Qué pasa?, preguntó María al instante, reconociendo el cambio en mi comportamiento. Es Leo, dije en voz baja. ¿Estás de broma?, se enfadó María, golpeando su vaso contra la mesa. ¿Tiene la audacia de aparecer en tu piso después de todo? Llama a la policía. El fiscal le dijo que no contactara con los testigos. No soy testigo del accidente, respondí, levantándome y poniéndome la bufanda. Y no voy a llamar a la policía. Necesito terminar esto de una vez por todas. Voy contigo, insistió María, ya cogiendo su abrigo. No, dije firmemente, poniendo una mano en su hombro. Este es mi fantasma, María. Tengo que exorcizarlo yo misma. El viaje en Uber de vuelta a mi piso se sintió agónicamente lento. La nieve caía en copos gruesos y pesados, cubriendo la ciudad con un manto blanco y prístino que ocultaba la suciedad de debajo. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, lo vi. Leo estaba sentado en una silla de ruedas especializada y resistente bajo el toldo de mi complejo de apartamentos. Estaba abrigado con un grueso abrigo, pero parecía increíblemente frágil. El arrogante y vibrante corredor callejero con el que había vivido había desaparecido. Su rostro estaba demacrado, sus pómulos afilados, y una cicatriz, roja, irregular y furiosa, le atravesaba la ceja izquierda hasta la mejilla. Su pierna derecha estaba extendida, envuelta en una abrazadera rígida. Cuando me acerqué, su cabeza se levantó bruscamente. Sus ojos, hundidos y sombríos, llenos de una luz desesperada y patética. Cristina exhaló su voz ronca, muy lejos del hombre que me gritó esa mañana. «Has venido». Me detuve a unos metros de él. Fue de su alcance. «Tienes exactamente 5 minutos, Leo, y luego te vas». Su rostro se descompuso. Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus pestañas. «Cristina, por favor, no seas así». Lo siento mucho. Lo siento increíblemente. Cometí un error. Tomaste una serie de decisiones. Corregí, mi voz bajando la temperatura en el aire entre nosotros. Elegiste mentir, elegiste correr, elegiste matar a alguien. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. No digas eso. Fue un accidente. El coche hizo aquaplaning. Ibas a 180 km/h en un diluvio torrencial con neumáticos gastados, Leo. El informe telemático ya es público. Dije, recitando los hechos, clínicamente. La física es implacable. No fue un accidente. Fue una inevitabilidad. La perdí, Cristina. Sollozó, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla de ruedas, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sara se ha ido. Mi madre está ahogada en gastos legales. Me enfrento a 7 años de prisión. Mi pierna nunca se recuperará del todo. No, tengo nada. Te necesito. Todavía te quiero. Lo miré. Miré al chico por el que había llorado durante 1 año en otra vida. El chico cuya tumba había visitado, cuyo recuerdo me había llevado al borde de la locura. Y no sentí nada. No me quieres, Leo, dije. Quieres la red de seguridad que yo te proporcionaba. Te encanta tener a alguien que limpie tus desastres, pero no,
Soy tu madre y no soy tu salvadora. Eso no es verdad, suplicó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Sé, suponía que íbamos a casarnos. Vas a ser doctora. Teníamos toda una vida planeada. No. Yo tenía una vida planeada, respondí, dando un paso deliberado hacia atrás. Tú solo estabas viviendo en ella hasta que Sara llamó. Estoy roto. Cristina, susurró, una última súplica manipuladora. ¿Tu juramento médico no te dice que debes curar a la gente? Mi juramento, dije, mirándolo con ojos tan fríos como la nieve que caía a nuestro alrededor, es primero no hacer daño, y mantenerte en mi vida me está haciendo daño activamente. Le di la espalda. Cristina, espera, por favor. Gimió, su voz quebrada, resonando, lastimosamente por la calle vacía y cubierta de nieve. No me detuve. Caminé hacia la puerta principal de mi edificio, pasé mi tarjeta y entré en el vestíbulo cálido y bien iluminado. La pesada puerta de cristal se cerró de golpe detrás de mí, sellando el frío, sellando las disculpas y sellando el pasado. No miré hacia atrás. Tenía turno de mañana en el hospital y necesitaba dormir algo. La sala del juzgado de Plaza de Castilla era sofocante. Olía a madera, vieja, a cera para suelos y a la palpable desesperación de vidas arruinadas. Era finales de septiembre, casi un año desde el accidente que había reescrito mi destino. Me senté en el rígido banco de madera de la galería. Mi postura era perfecta. Llevaba una chaqueta azul marino entallada y un par de discretos pendientes de perla. No estaba allí como acusada. La demanda civil por homicidio culposo de familia Jiménez y los cargos penales del Estado se habían consolidado en un circo mediático. Y el fiscal me había citado como testigo de cargo. Al otro lado del pasillo se sentaba Brenda Mendoza. Había envejecido 10 años en 10 meses. Su pelo rubio, antes perfecto, raíces grises. Y los bolsos de diseño que solía exhibir habían sido reemplazados por un bolso de cuero desgastado. A su lado, en la mesa de la defensa, se sentaba Leo. Ya no iba en silla de ruedas, pero caminaba con una cojera pesada y permanente, apoyándose en un bastón. Llevaba un traje que no le quedaba bien y que colgaba de su demacrado cuerpo. Cada vez que se giraba para mirarme, sus ojos eran un desastre hueco y suplicante. No le ofrecí nada, ni un ceño fruncido, ni una sonrisa, solo la mirada clínica y vacía que reservaba para revisar historiales. El juicio había sido una disección agotadora del carácter de Leo. La fiscalía había presentado los datos telemáticos, los neumáticos gastados, la velocidad excesiva, pero el abogado de Leo, un tiburón hábil y caro llamado Alfredo Caldwell, estaba intentando un último recurso desesperado. Su estrategia, capacidad disminuida debido a la angustia emocional. Caldwell intentaba argumentar que mi comportamiento frío, abusivo y controlador había llevado a Leo a una crisis mental, haciéndolo incapaz de tomar decisiones racionales esa mañana. La defensa llama a Cristina Esteban al estrado, anunció Caldwell, su voz resonando en la cavernosa sala. Me levanté, me alicé la falda y pasé las puertas de madera. Puse mi mano sobre la Biblia, juré decir toda la verdad y tomé asiento. Caldwell se acercó al podio, ajustándose las gafas. Señorita Esteban, ha pintado un cuadro muy sereno a la policía sobre la mañana del 12 de noviembre. Pero seamos sinceros, estaba furiosa, ¿verdad? Su novio, 3 años, la estaba dejando para rescatar a otra mujer. No estaba furiosa, señor. Caldwell, respondí, mi voz proyectándose claramente hacia el jurado. Estaba concentrada. Tenía el examen MIR en menos de 2 horas. Mi prioridad era mi carrera médica. Oh, vamos, se burló Caldwell, paseando frente al jurado. Una mujer profundamente enamorada. Ve a su pareja salir corriendo hacia una tormenta mortal por otra mujer y simplemente se va a hacer un examen. ¿No es cierto, señorita Esteban, que lo amenazó? ¿Que le dijo que si se iba,
¿Su vida se acabaría? No, dije. Simplement. Le dije que condujera con cuidado. Y luego bloqueé su número para que no me molestaran durante mi examen de 8 horas. Brenda dejó escapar un fuerte sollozo teatral desde la galería. El juez Harrison golpeó su mazo. Ordénenla, Harrison. ¿Sala o será expulsada? Señora Mendoza. Caldwell se inclinó, tratando de intimidarme. Bloqueó su número. Lo dejó de lado. Sabía que él era emocionalmente frágil y lo empujó al límite. Usted es la razón por la que conducía como un loco. Protesto. La fiscal, la señora Reynolds, gritó, poniéndose de pie de un salto. Acosa a la testigo. Aceptada. Señor Caldwell, modérese, advirtió el juez. Señorita Esteban, dijo Caldwell, con la cara roja. Leo la quería. Estaba confundido. Sí, pero actuó por pánico porque usted lo abandonó emocionalmente. Miré a Caldwell. Luego desvié mi mirada hacia Leo, que estaba mirando sus manos. Luego miré al jurado. Señor Caldwell, Leo no estrelló su coche porque estuviera desconsolado por mí. Dije, mi voz sonando con absoluta certeza. Estrelló su coche porque estaba compitiendo con Domingo Ramos, y no lo hacía por pánico, lo hacía por un premio. Un murmullo recorrió la sala. Caldwell se quedó helado. ¿De qué está hablando? No hay evidencia de ningún premio. La señora Reynolds se puso de pie. Señoría, la Fiscalía solicita permiso para presentar la prueba 40 y 2B. Una serie de mensajes de texto recuperados y descifrados del teléfono de la fallecida. Obtenidos hace solo 48 horas de una copia de seguridad secundaria de iCloud. El juez asintió. Proceda. Reynolds caminó hacia el proyector, conectando su tablet. En la enorme pantalla sobre el estrado de los testigos, apareció una conversación de texto. Era entre Sara Jiménez y Domingo Ramos. Las marcas de tiempo eran de la noche anterior al accidente. Sara, 10:14 p.m. Lo tengo enganchado. Le he dicho que mi ex me está acosando y que mi coche está fallando. Domingo 10:18 p.m. ¿Segura que va a aparecer mañana en la pista? Sí. Supone que hará un tiempo de perros. Sara, 10:20 p.m. Leo es un pringado total. Por mí. Aparecerá, me subiré de copiloto y lo animaré. No puede resistirse a presumir. Domingo 10:25 p.m. Bien. Cuando pierda, me quedo con los papeles de ese WRX. Lo venderé por piezas. ¿Todavía quieres tu 30%? Sara, 10:28 p.m. Que sea el 40% y tienes un trato. Llevo años toreando a este perdedor. Ya es hora de que me paguen por mis dotes de actriz. Ja, ja, ja. La sala estalló. Gritos ahogados resonaron desde el jurado. Miré a Leo. Su rostro estaba completamente pálido. Sus ojos, abiertos de par en par con un horror tan profundo que parecía vaciarlo por dentro. Estaba mirando la pantalla, las palabras pringado, perdedor y paguen por mis dotes de actriz. Había tirado mi amor, su libertad, su salud física y la furgoneta de un repartidor inocente. Todo por una chica que literalmente estaba vendiendo su coche a un mecánico de desguace por un 40%. Brenda Mendoza se derrumbó contra el banco de madera, su cara hundida entre sus manos, dándose cuenta de que la mártir que había construido de Sara era en realidad la arquitecta de la destrucción de su hijo. No más preguntas para esta testigo, susurró Caldwell, con aspecto completamente derrotado. Me levanté, bajé del estrado y caminé por el pasillo central. No miré a Leo. No lo necesitaba. El universo acababa de asestarle el golpe final y aplastante. Estaba total e irreparablemente roto. Y yo era libre. El veredicto llegó 3 días después. Culpable de todos los cargos. Leo Mendoza. Fue sentenciado de 8 a 12 años en el Centro Penitenciario de Soto del Real. Una instalación de máxima seguridad que no ofrecía comodidades ni piedad.
como el accidente involucró velocidad excesiva y una carrera ilegal. El juez lo usó como ejemplo. La familia Jiménez perdió su demanda por homicidio culposo contra Leo una vez que los mensajes de texto de Sara se hicieron públicos, revelando que era cómplice de la carrera ilegal. Sin embargo, Brenda Mendoza, que había hipotecado su casa para pagar los exorbitantes honorarios de Alfredo Caldwell, quedó completamente en bancarrota. Oí por conocidos de la universidad que se había visto obligada a mudarse a un diminuto piso de protección oficial en el sur de Madrid, trabajando en turnos de noche en un supermercado para llegar a fin de mes. Mientras ellos se hundían en la miseria, yo ascendía. Los siguientes 3 años de la Facultad de Medicina fueron un torbellino de trabajo intenso, brutal, pero increíblemente gratificante. Despojada del vampirismo emocional que había definido mi relación con Leo, descubrí que tenía reservas inagotables de energía. Dominé mis rotaciones clínicas. Publiqué 2 artículos revisados por pares sobre el manejo de traumatismos vasculares. Cuando llegó el examen de fin de carrera, saqué un 265. Luego llegó el día de la ... adjudicación de plazas MIR. El día que define todo el futuro de un estudiante de medicina. María y yo estábamos en el abarrotado auditorio de nuestra universidad, agarrando los sobres blancos que contenían nuestros destinos. El aire estaba cargado de sudor nervioso, lágrimas y anticipación. A la de 3, susurró María, sus manos temblando tanto que el sobre traqueteaba. 1, 2, 3. Arranqué la parte superior del sobre y saqué la tarjeta, nítida y gruesa. Enhorabuena, doctora Cristina Esteban. Ha obtenido una plaza en el programa de residencia de cirugía general en el Hospital Gregorio Marañón, Universidad Complutense de Madrid. Miré el papel, una sonrisa lenta y radiante extendiéndose por mi rostro. El Gregorio Marañón, uno de los programas de formación quirúrgica más elitistas del mundo. Lo había conseguido. Me había sacado de los escombros de mi línea temporal pasada y había construido un imperio con mi propia ambición. María, gritó, echándome los brazos al cuello. Navarra, conseguí pediatría en Navarra. Cristina, lo hemos logrado. Realmente lo hemos logrado. Esa noche, celebramos en un restaurante de lujo en una azotea con vistas al horizonte de Madrid. Llevaba un impresionante vestido de seda verde, esmeralda, sosteniendo una copa de champán de reserva. Miré las luces de la ciudad, pensando en la chica que solía ser. La chica que se había sentado en el suelo de un piso mugriento, paralizada por un ataque de pánico, tirando su futuro porque un chico no podía mantener la vista en la carretera. Tomé un sorbo de champán. Sabía a victoria. Mi residencia comenzó 2 meses después, y fue un bautismo de fuego. Semanas laborales de 80 horas, salas de trauma caóticas y el peso aplastante de vidas humanas en mis manos. Pero prosperé. Me gané la reputación de ser la reina de hielo de urgencias. Imperturbable, clínicamente brillante y completamente inmune al pánico. El doctor Tomás Sierra, el jefe de cirugía de trauma, me tomó bajo su protección. Era un cirujano exigente y brillante que no toleraba a los tontos, pero reconoció mi absoluta dedicación. Tiene un don, doctora Esteban, me dijo el doctor Sierra. Una noche, después de reconstruir con éxito un fémur destrozado en una compleja cirugía de 6 horas. No deja que la emoción nuble la mecánica. Ve el rompecabezas y lo resuelve. No pierda nunca ese distanciamiento. Es lo que separa a los buenos cirujanos de los grandes. No lo haré, doctor Sierra, respondí, quitándome los guantes quirúrgicos ensangrentados. Aprendí hace mucho tiempo que las emociones son un lastre cuando hay vidas en juego. Pasaron los años. Los recuerdos de Leo, Sara y la tormenta se desvanecieron, convirtiéndose en nada más que una oscura advertencia que recordaba ocasionalmente al tratar a víctimas de conducción temeraria. Fui ascendida a jefa de residentes en mi último año. Compré un hermoso piso en
el barrio de Salamanca. Salía ocasionalmente con hombres exitosos y ambiciosos que respetaban mi ambición y nunca me pidieron que me hiciera más pequeña por sus egos. Estaba viviendo una vida que la antigua Cristina ni siquiera podría haber imaginado. Hasta que el pasado irrumpió en mi sala de trauma una última vez. Era una noche de martes sofocante en julio. Estaba en mi 5º año, actuando como la médico adjunta de guardia en la sala de trauma de urgencias. La radio crepitó. La voz del paramédico, urgente y cortante. Base Marañón. Aquí, helicóptero 4. Estamos a 3 minutos. Llegando rápido con un trauma de prioridad 1. Varón de 31 años. Múltiples puñaladas en abdomen y pecho. Estado mental alterado, hipotenso. Tensión de 70/40. El paciente es un recluso trasladado desde el centro penitenciario de Soto del Real. Recibido, helicóptero 4. Respondí al micro, con voz firme. Me volví hacia mi equipo, 2 residentes, 4 enfermeras de trauma y un anestesista. Muy bien, gente. Escuchen, tenemos un trauma penetrante, probable shock hemorrágico. Quiero que se active el protocolo de transfusión masiva inmediatamente. Sangre O negativo en la sala ahora. Preparémonos para una posible toracotomía de reanimación. Muévanse. La sala de trauma estalló en un caos sincronizado. Me coloqué a la cabecera de la cama, con bata y guantes. Mi mente calculando rápidamente el abordaje quirúrgico. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla cubierta de sábanas empapadas de sangre. 2 guardias penitenciarios armados corrían a su lado, con rostros sombríos. Le metieron 3 navajazos en el patio, gritó el paramédico principal, por encima del estruendo, trasladando al paciente a nuestra cama de trauma. Perdió una cantidad masiva de sangre en el vuelo. Está taquicárdico, a mi cuenta, transferimos. 1, 2, 3. Levantamos al paciente a la cama del hospital. Cogí las tijeras de trauma y corté rápidamente su uniforme de prisión, empapado en sangre. Vía aérea permeable, pero respiración superficial. Vamos a intubar, ordené, moviéndome para asegurar su vía aérea. Mientras me inclinaba, sobre su cara, las brillantes luces quirúrgicas iluminaron sus rasgos. Suciedad, sangre y sudor apelmazaban su pelo. Una profunda e irregular cicatriz le atravesaba la ceja izquierda. Su rostro estaba hundido, mucho más allá de sus 31 años, marcado por las profundas y violentas líneas de la vida en prisión. Mis manos se detuvieron por una fracción de milisegundo. Era Leo. Sus ojos, nublados por el shock y la pérdida de sangre, se abrieron. Miró al techo, luego su mirada se desvió y se fijó en mi cara. Detrás de mí, mascarilla quirúrgica. Mi expresión era completamente ilegible, pero reconoció mis ojos. Reconoció el gorro quirúrgico verde esmeralda. Se ahogó. Una burbuja de sangre se formó en sus labios. Cristina, ponedle 20 de etomidato y 100 de succinilcolina. Se nos va, le grité ao anestesista, ignorando su susurro por completo. Necesito un ecógrafo para buscar derrame pericárdico. Ahora. No me quedé paralizada. No entré en pánico. El chico que una vez había amado más que a mi propia vida se estaba desangrando bajo mis manos. Y mi ritmo cardíaco ni siquiera se aceleró. Por favor, jadeó Leo, su mano manchada de sangre temblando, tratando de alcanzar mi bata estéril. Sujétenle los brazos. Le ordené fríamente a una de las enfermeras. El paciente está agitado. Los medicamentos entraron en su sistema. Sus ojos se pusieron en blanco y se quedó completamente flácido. Rápida y eficientemente, deslicé el tubo endotraqueal por su garganta, asegurando su vía aérea. Tubo dentro. Conectadlo al ventilador. Ordené, retrocediendo y cogiendo la sonda del ecógrafo
portátil. Puse gel en su pecho ensangrentado y escaneé su corazón y abdomen. Líquido libre, masivo en la bolsa de Morrison. Tiene el hígado lacerado y probablemente una perforación intestinal. Anuncié a la sala, mi voz como un látigo atravesando la tensión, llamada quirófano. Decidles que la doctora Esteban sube un paciente para una laparotomía exploratoria de emergencia ahora mismo. Empaquetad su abdomen. Vámonos. Corrimos por los pasillos, empujando la camilla de Leo hacia los ascensores de cirugía. Los guardias penitenciarios trotaban detrás de nosotros. Durante 4 horas. Estuve en el quirófano hasta las muñecas en la sangre de Leo Mendoza. Clampé sus arterias. Resequé 60 centímetros de intestino necrosado. Empaqueté su hígado con compresas quirúrgicas para detener la hemorragia. Trabajé con la eficiencia mecánica y despiadada de una máquina. No pensé en su risa. No pensé en nuestra primera cita. No pensé en la noche que me dejó. Pensé solo en la integridad vascular y la hemostasia. Cuando finalmente di un paso atrás y dejé que el residente cerrara la fascia. Estaba agotada, pero el paciente estaba estable. Buen trabajo, doctora Esteban, dijo el anestesista, revisando los monitores. Se nos moría. Solo un martes más, respondí secamente. Me quité la bata ensangrentada, la tiré al contenedor de residuos biológicos y me lavé las manos. A la mañana siguiente, hice mis rondas en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Leo estaba esposado a las barandillas de la cama. Un tubo de ventilador todavía en su garganta, rodeado de monitores que pitaban rítmicamente. Un guardia penitenciario estaba sentado en una silla junto a la puerta, leyendo una revista. Entré en la habitación con su historial. Revisé sus constantes, Simara vitales, ajusté sus fluidos intravenosos y examiné el vendaje quirúrgico en su abdomen. Leo estaba despierto. La sedación había desaparecido lo suficiente como para que estuviera consciente. No podía hablar por el tubo, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Estaban llenos de una profunda y aplastante mezcla de asombro, vergüenza y agonía. Me estaba mirándome de verdad. Vio la bata blanca impecable. Vio la insignia de jefa de cirugía brillando en mi solapa. Vio el respeto que las enfermeras me daban cuando entraba en la habitación. Se dio cuenta en ese momento de la magnitud absoluta de lo que había tirado. Había cambiado a una mujer que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos por una chica que lo había vendido por unos cientos de euros. Él era un convicto, roto, con cicatrices, encadenado a una cama, y yo era una diosa en mi dominio. Terminé de escribir mis notas en su historial. Cerré la carpeta, metálica con un chasquido seco. Lo miré. Nuestras miradas se encontraron por última vez. No le ofrecí una sonrisa. No le ofrecí una mueca de triunfo. Le ofrecí lo peor de todo, una indiferencia completa y absoluta. Las constantes son estables. Manténganlo con los antibióticos de amplio espectro e intentaremos extubarlo mañana. Le dije a la enfermera de la UCI, hablando como si Leo fuera simplemente un mueble en la habitación, que el servicio médico de la prisión coordine el traslado una vez que respire por sí mismo. Sí, doctora Esteban, respondió la enfermera. Me di la vuelta y salí de la habitación. No miré hacia atrás. La pesada puerta se cerró detrás de mí, sellando a Leo Mendoza en su prisión y dejándome a mí completamente en la luz. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era una hermosa mañana soleada en Madrid. Tenía una cita para tomar café con María en 20 minutos y una vida increíble esperándome. Sonreí, respiré hondo el aire estéril del hospital y seguí adelante. ¡Wow! Eso sí que es el karma definitivo. Cristina no solo sobrevivió a su relación tóxica, sino que subió de nivel por completo, dejándolo a él, literalmente, esposado a la cama de sus propias y terribles decisiones. De una chica sollozando en un pasillo a una cirujana jefa
salvando al mismo hombre que la destrozó. Esa es la definición de un renacimiento salvaje. ¿Qué te pareció ese giro increíble con los mensajes de texto de Sara? ¿Recibió Leo lo que se merecía? Deja un comentario abajo con tu opinión. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para más historias épicas de drama de la vida real. Nos vemos en la próxima.